Hoy está con nosotros Ángel Herrero, que es director técnico y de postventa del grupo Serma. Hola, Ángel. Ángel conoce en profundidad las averías y así que en este webinar nos va a explicar qué es lo que provoca las averías y sobre todo qué se puede hacer para evitarlas y qué papel juega el mantenedor en todo esto. Este es el índice que vamos a seguir durante la presentación, tal cual os he comentado, pero brevemente vamos a hacer una presentación que siempre la hacemos de Serma. Serma es una empresa familiar que pertenece al grupo Serma y somos especialistas en soluciones intralogísticas, además de ser el concesionario del Linde en Aragón y en Soria. Uno de nuestros pilares es el servicio técnico de mantenimiento de las carretillas elevadoras Linde. Y por ello es tan importante hablar de las averías y de cómo evitarlas. De esto nos va a hablar ahora Ángel. Así que, Ángel, por favor, puedes continuar. Pues vamos a comenzar hablando de las causas, ¿no? Un poco de forma general, y vaya por delante que todo lo que se va a hablar hoy dejamos abierta en el capítulo de ruegos y preguntas cualquier tipo de duda o aclaración que se necesite. Y, por supuesto, decir que vamos a hablar de generalidades o de cómo vemos nosotros el mercado de carretillas en Aragón y Soria, que es nuestro área de actuación, pero seguramente es extrapolable a cualquiera de vuestras empresas y de vuestras aplicaciones. No obstante, siempre va a haber una customización, por decirlo de alguna manera, una adaptación de todo lo que se hable hoy aquí a vuestros parques. Pues venga, comenzamos. Fijaros qué datos más curiosos nos ha preparado Silvia con la estadística que hemos sacado de los años que tenemos trabajando. 6 de cada 10 correctivos podrían haberse evitado si hubiéramos realizado un mantenimiento preventivo, la revisión de mantenimiento, la famosa intervención para la que muchas empresas todavía no tienen la necesaria concienciación. Fijaros que de estar bien mantenida una máquina, y yo hablo de carretillas elevadoras y maquinaria de manutención, pero podríamos extrapolarlo a cualquier otro tipo de máquina. Podemos acortar su vida útil hasta en un 35%, y esto lo tenemos medido con las horas de uso de las máquinas, comparando aplicaciones en las que sabemos que los parques están mantenidos con aquellos en los que no, en los que solamente se nos llama cuando ya tenemos el problema encima. Y sobre todo vamos a categorizarlos en 3 causas principales. Y el orden, por favor, que nos sirva como orden de importancia. Hay una parte muy importante y en la que hacemos mucho hincapié en nuestros clientes, cuando los queremos acompañar en su camino logístico, que es el conocer bien la máquina que tengo entre manos, cómo se emplea, para qué está concebida y qué oportunidades o qué otras aplicaciones podríamos emplearla si instalamos un dispositivo, si la usamos de otro modo, etcétera, etcétera. Por eso hemos querido destacar el desconocimiento de uso. O sea, genera averías. El no usar una máquina correctamente puede generar averías. Pero permitidme este ejemplo. Si yo echo agua del grifo al sistema de planchado que tengo en casa, es probable que en un poco tiempo se calcifiquen los conductos y la plancha se averíe. Y está siendo por un desconocimiento de uso o por una mala praxis por mi parte como usuario. Sirva como ejemplo, pero este es uno de los casos que más nos encontramos. ¿Cómo no decirlo? La ausencia de mantenimiento preventivo. Si yo solo me acuerdo de mi parque de máquinas cuando nos lleva al fallo, cuando se para, cuando tengo un flujo de suministro tenso y en ese momento no estoy pudiendo suministrar o atender mi demanda, en ese momento nos acordamos del mantenedor y de que habría que haber hecho la revisión. Pero esto hay que planificarlo y hay que trabajarlo antes. Por eso digo que hay averías de muy elevado coste, luego veremos datos, que van a hacer que podamos evitarlas. Y luego no podemos dejar eximir nunca, a pesar de que la máquina sea una marca premium, como puede ser la que nosotros representamos, Linde, al final todas las máquinas, absolutamente todas las máquinas, os garantizo que el 100%, este dato, quedaros con él, el 100% de las máquinas, un día u otro se averían, también las Linde. Entonces, esos son los fallos
inherentes al diseño, desgaste, uso de la máquina, lo que consideraríamos pues, unas averías por uso normal. Fijaros, vamos a hablar en la siguiente diapositiva de algún dato, pero para que tengáis conciencia, pues eso, hemos hecho casi 27.000 intervenciones en Aragón y Soria en el año 2024. Lo que quiero decir con esto es que sirva como muestreo la información que os vamos a ir proporcionando. Vamos allá. En la siguiente diapositiva os quiero hablar de yo como usuario, como empresa, me da igual propietaria que usuaria en un renting, en un alquiler, pero al fin y al cabo, como usuario de la máquina, ¿qué puedo hacer yo para evitar averías? ¿Qué puedo hacer para evitar averías? Al mismo tiempo podemos relacionarlo con costes. Y fijaros, me encantan los gráficos de Quesito tan sencillos y tan claros como son este. El 10% de las averías, cuidado, el 10% de las averías se deben a un desconocimiento de uso, a un incidente, a un accidente, a una mala praxis por parte del usuario, al desconocimiento por el uso de la máquina. ¿Cómo debo emplear mi máquina? ¿Por qué voy arrastrando las horquillas por el suelo? ¿Por qué estoy cogiendo los palets por el lado que no debo? ¿Por qué bajo cuesta abajo o estoy cogiendo los baches siempre en el mismo lugar? Quiero decir, ¿por qué acelero la máquina mientras estoy en movimiento, elevo a la vez que tracciono? Quiero decir, hay una serie de praxis o de maniobras que, por desconocimiento en la mayoría de ocasiones, van a generar ese 10% que hablábamos de las averías. Cuidado, necesitamos, y ahí un poquito más a la izquierda en la diapo vais a poder ver que hemos dividido en 4 puntos cómo puedo evitarlas. Pues vamos a empezar con el usuario. La carretillera, el carretillero que lleva la máquina todos los días, que de alguna manera aquello es su puesto de trabajo y que necesitemos, casi todo de manera transversal, que esa persona trabajadora esté formada. Es decir, si queremos evitar ese 10% que hablábamos antes u otros, lo que necesitamos es que esa persona sepa y conozca lo que lleva entre manos. Por seguridad, por su seguridad, por la del entorno que la rodea, por la mercancía, por la empresa, al final, por todas las partes interesadas. La concienciación, nunca voy a dejar de hacer un guiño a la prevención de riesgos laborales, porque si estamos concienciados con que una máquina de estas características puede ser un arma letal, pues también sabremos que durante el uso debemos tener la debida precaución. Y luego, no soy muy amigo de los acrónimos, ¿vale? Ahí leéis TPM, es el mantenimiento total en producción, ¿no? Sería un poco la traducción. Que no es otra cosa que el mantenimiento comience por el operador, por la persona que va a usar la máquina. Es decir, necesitamos que esa persona haga un mínimo checklist que viene indicado en cada manual de usuario de las máquinas y que si no, para eso estamos los partners. Nos lo pedís y nosotros os lo preparamos prácticamente específico. Pero esa persona tiene que mirar que las luces funcionan, que los frenos van, que el asiento no se mueve, que las horquillas están en buen estado, que no haya fugas de aceite. No sé, es una inspección visual que cuesta 3 minutos. Fundamental. Evitaremos averías. Sobre la máquina. ¿Tenemos la máquina idónea? ¿Nos asesoraron bien al inicio? ¿Hemos cambiado nuestro trabajo? ¿Hemos cambiado nuestros procesos logísticos? Esto está vivo. Dejémonos asesorar, me da igual por los asesores de postventa que por los asesores comerciales, pero de vez en cuando hay que tener esa reunión y ese acercamiento. Existen multitud de accesorios e implementos, dispositivos de seguridad para coger cargas especiales para maquinaria. Por favor, consultadnos. O sea, estamos para esto. Si la máquina es la apropiada, la vamos a cuidar mucho más y no le van a suceder tantas averías. Sobre el entorno. No estaremos hablando lo mismo si hablamos de un almacén logístico con estanterías, con un suelo perfecto, en unas condiciones fabulosas de temperatura, limpieza y orden, que si hablamos de una lonja de pescados donde viene el pescado a granel, con hielo, agua con sal, goteando, o una empresa que se dedica a los cárnicos,
o una fábrica de papel o de reciclaje. O sea, vamos a encontrar distintas aplicaciones que nos van a obligar a tener una serie de precauciones mayores o a utilizar otros dispositivos o periféricos. Lo mismo, ¿por qué me voy al punto 4 y lo voy a remarcar porque es transversal para los tres anteriores? Si tengo el partner adecuado, siempre voy a encontrar esas soluciones de los puntos anteriores y nos van a ayudar para que podamos minimizar las averías. ¿Vale? Al final, si queréis, podemos hacer más cuestiones. Vamos a continuar. Ya hemos hablado de cómo podemos evitar nosotros en nuestras empresas esas averías en exceso. Pero fijaros este dato, me encanta. ¿Qué puede hacer mi mantenedor? ¿No? ¿Qué puede hacer ese partner de confianza que yo he contratado? ¿No? Y os quiero decir, y esto es estadística sobre lo que os hablaba, esas casi 27.000 incidencias que hemos tenido el año pasado, el 70 al 80% estamos hablando de las intervenciones son mantenimientos preventivos, ¿verdad? Esa revisión en la que nos cambian filtros de aceites o en las que engrasan la máquina, en las que nos sustituyen esos filtros. Suena con cierta lógica, ¿no? Y de vez en cuando, pues la máquina lógicamente se avería. Pero fijaros que es una relación inversamente proporcional a los costes que eso conlleva. Es decir, si hablásemos de costes, el mantenimiento preventivo solamente se queda con su 80, 70, 80%, solamente se queda con el 25-30% de los ingresos o los gastos para vuestras empresas y viceversa. Lo que son las averías es lo que mayor coste tienen. Por eso, incidir mucho en que tenemos que tratar de evitarlas. ¿Vale? Vamos a continuar. Ya veréis que, y al final, si queréis, hacemos cuestiones. Siguiendo con qué puede hacer mi partner, mi asesor, mi compañero en este proceso logístico, porque al final contad que las máquinas suelen ser piezas críticas en nuestra cadena, ¿no? Pues lo que yo siempre recomiendo, porque tiene distintos ámbitos recomendables, es hacer una planificación de mantenimientos que normalmente, como Serma y Linde, ofrecemos a nuestros clientes, que pueden englobar o bien la parte del preventivo o bien la parte del correctivo. Esto es una cuestión de alcances, de precio, de negociación y de conocer al cliente y los problemas que puede haber derivados de esa aplicación y las soluciones o la previsión que tenemos que tener los mantenedores para evitarlo. De esto, ya digo, lo mejor es que con nuestros asesores se lleve y se haga un estudio de qué es lo que más puede interesar a la empresa. Al final, quedaros con un dato que se cumple en casi un 90% de los casos. Un mantenimiento preventivo cuesta menos de la mitad de una avería por correctivo, de una avería urgente. Pero esto es una media. Esto es una media porque hay casos en los que te puedes ir a las 8 o 10 veces por encima la intervención correctiva de lo que hubiera supuesto hacer una revisión a tiempo. De verdad no voy a dejar de darle importancia a que tengáis un buen partner, a que os sintáis acompañados, a que seamos cercanos y, bueno, por supuesto, todos ya estamos trabajando el dato en nuestros tiempos y creo que es importante hablar de cuánto tiempo va a tardar mi mantenedor en el caso de que tengamos esa avería en venir, cuánto tiempo lo va a resolver, si va a tener los repuestos adecuados, si tiene los recursos adecuados. Yo creo que es muy importante. Y por supuesto, tener una máquina no se termina el día que la compro y firmo ese pedido con el comercial ¿no? Y antiguamente hasta nos íbamos a comer. Hoy en día creo que este es, como dicen, el primer día del resto de la vida de la máquina y no nos debemos despreocupar. Mientras esté en nuestro parque, debemos estar atendida. Por eso lo que recomendamos es que os acerquéis a vuestro mantenedor y todas esas inquietudes, esas dudas, esas cosas que a veces normalizamos. Bueno, rompo 6 veces al año este latiguillo, pero bueno, como son 200 euros, oye, tampoco es para tanto, no nos vamos a preocupar. ¿Por qué rompemos el latiguillo? ¿Qué estamos haciendo para evitar romper el latiguillo? ¿Es nuestro personal? ¿Es una mercancía concreta lo que nos está llevando a su rotura? ¿Es un desgaste del material? Todo esto es importante hablarlo con nuestro mantenedor. Vamos a seguir y
Por supuesto, de esto podríamos hablar durante horas, pero ya digo, aparte de las preguntas del final, después ya sabéis que en Serma y Linde quedamos a vuestra disposición. Continuamos con la siguiente diapo y de verdad que a lo que os insto es a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos hablado. Por un lado, ¿qué puedo hacer yo? Recordad que nuestros operarios de máquinas, carretilleros, carretilleras, estén formados. Segundo, que la máquina sea la adecuada. Y tercero, que tengamos un partner que nos sepa asesorar en nuestro camino. ¿Qué puede hacer nuestro mantenedor? Mediante planes de mantenimiento, mediante análisis y reuniones de seguimiento, obtener un feedback que siempre nos va a dar una mejora, si no inmediata, al menos a futuro, que nos va a ayudar a tener menos costes en averías. Y bueno, al fin y al cabo, son los dos puntos importantes. A partir de aquí, existe una serie de dispositivos periféricos, accesorios, implementos que pueden ayudarnos a mejorar nuestros procesos. Esto, aunque parezca una cosa vinculada a la productividad, es algo que también repercute en minimizar las averías. Por eso recordad ese 10% que decíamos antes de averías por mal uso, que sobre el total de reparaciones, un 10 son muchas intervenciones, es mucho coste para nuestras empresas y que podríamos reducirlas prácticamente a cero con formación, con buen asesoramiento y con la máquina apropiada. Y bueno, hasta aquí ha llegado mi conversación, mi charla sobre averías. Ya digo, es muy generalista. No olvidéis que estaremos encantados de atenderos cada caso, cada aplicación, para poder sacar y optimizar lo mejor de vuestra flota. Damos por finalizada la sesión de hoy. Si alguien quiere ponerse en contacto para ampliar información, aquí tenéis el contacto. Podéis enviar un email a serma@serma.es o ponerse en contacto con cualquiera de los asesores que tenemos. Muy bien, pues muchísimas gracias por la asistencia. Nos vemos en otra ocasión. Hasta Gracias luego. a todas por vuestro tiempo.